Con la llegada de la inteligencia artificial generativa, también nos llega un montón de incertidumbre sobre cómo abordar esto desde un punto de vista ético. La Unión Europea ya ha liberado una primera legislación y regulación en torno a esto. ¿En qué consiste? ¿Qué implica? ¿A qué retos se enfrentan las empresas en cuestiones éticas? Hay un montón de preguntas alrededor de esto. Si queréis respuestas a estas preguntas, quedaros con nosotros en este podcast de Gen AI Era, con nuestras invitadas, que hoy tenemos con nosotros a Alicia de Manuel, que es experta en ética en inteligencia artificial dentro de NTT Data, y tenemos también a Teresa Pereira, que es socia de privacidad en Écija Abogados y es experta en derecho digital, ¿vale? Que esto es algo, bueno, un poco complejo, pero aquí tenemos todo el conocimiento que ya no está. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este podcast. A vosotros. Voy a empezar con una pregunta que nos surge muchísimo en cada vez que hablamos con nuestros clientes sobre esto, ¿no? La mayoría de los clientes, cuando vamos a verlos y vamos a hablar con ellos, sus grandes preocupaciones están en torno a la seguridad y a la ética. ¿A qué retos, Alicia, se están enfrentando nuestros clientes en cuestiones éticas y las organizaciones cuando hablan de inteligencia artificial generativa? Bueno, es cierto que a nivel de inteligencia artificial tradicional ya veníamos trabajando desde hace años sobre los retos éticos como la explicabilidad, la transparencia. Es cierto que ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa hay algunos de estos riesgos éticos o de principios éticos que sí que requieren un poco más de observación, un poco más de cuidado. Temas que tienen que ver con la transparencia y la explicabilidad en modelos de inteligencia artificial generativa, lo cual es todo un gran issue y un gran eje para estudiar, temas de desinformación, temas que tienen que ver con la generación de información falsa, etc. Son una serie de principios éticos que, pues eso, ¿no? Como que se afinan o se deben de priorizar dentro de los desarrollos de inteligencia artificial generativa. Dentro de los temas de ética y regulación hay muchísima incertidumbre, es un punto muy importante, sobre la propiedad intelectual. ¿A quién pertenece la propiedad intelectual de lo que creas con inteligencia artificial? ¿Cómo manejamos todo esto, Teresa? ¿En qué punto está este tema? Bueno, pues la realidad es que el impacto entre la inteligencia artificial generativa y los derechos, digamos, de autoría, ¿no? Los derechos relacionados con la propiedad intelectual, es uno de los riesgos más elevados que se presentan, o un impacto legal bastante fuerte que esta tecnología nos trae. La realidad, y me vais a decir que esto es una respuesta de abogada, pero es que depende de cada caso. Es decir, lo que hay que tener claro es que la inteligencia artificial generativa te produce un resultado a partir de un origen. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el origen, es de qué se está nutriendo esa inteligencia artificial, porque puede tener ya una autoría determinada, unos derechos de explotación que tú no puedes vulnerar cuando estás aplicando sobre esa capa de información la inteligencia artificial. Y dependiendo del contexto, es decir, si yo tengo todos los derechos asociados a la autoría del contenido, esa inteligencia artificial es mía, el escenario es probablemente mucho más claro en cuanto a quién pertenece ese resultante que si no lo es. Os pongo ejemplos prácticos, ¿vale? Para que no sea todo tan teórico. Pensad que ya hay una primera demanda en los Estados Unidos de New York Times contra OpenAI y Microsoft por utilizar sus artículos periodísticos para alimentar sus herramientas de IA generativa. O el caso reciente de los guionistas de Hollywood que han llegado a un acuerdo y han establecido una serie de normas a fin de si se pueden utilizar sus contenidos con una capa de inteligencia artificial para generar un derivado o no lo es. Ellos, por ejemplo, han acordado que la inteligencia artificial se puede utilizar como herramienta, pero que no la admiten en su sector, en su gremio, como sustitutiva o que no van a reconocer la autoría de lo que genera una inteligencia artificial en ese contexto. Realmente la casuística, el tiempo nos va a ir dando más casos en este sentido. Qué curioso. Has mencionado, ¿no? que tenemos que tener en cuenta, pues, los derechos de autor y los derechos en general, ¿no? ¿Tenemos derecho a saber si estamos tratando con una inteligencia artificial, si estamos tratando con un humano? Alicia, ¿este punto, en qué punto estamos con esto? O sea, definitivamente, como usuarios y como seres humanos necesitamos tener ese tipo de control. De hecho, es una de las cosas que hablaremos un poco más en detalle, quizás un poco más adelante, pero es una de las normativas que se establecen en el AI Act, la regulación sobre inteligencia artificial europea, en el cual un usuario siempre debe de saber que está interactuando con un agente virtual o con una inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Pues
Primero porque necesitamos generar confianza. O sea, necesitamos dejar de lado esta excesiva confianza que podemos tener en la tecnología en cuanto a generar expectativas realistas del uso que hacemos de la tecnología, ayudar a evitar la confusión, generar confianza en los usuarios para poder utilizar nuestros servicios. O sea, es tremendamente relevante este punto. Y para mantener, ¿no?, y asegurarnos de que estamos haciendo un uso ético de la inteligencia artificial, ¿qué controles humanos deberíamos activar tanto desde el punto de vista tecnológico como legales para asegurarnos, ¿no?, porque esta ética persiste? Desde el punto de vista tecnológico, existe esta figura del human in the loop, ¿no?, de la persona dentro del ciclo de vida del modelo de inteligencia artificial, que nos ayuda a supervisar que el modelo se controla y se comporta de las maneras que nosotros hemos previsto. Este human in the loop, pues debemos ver en qué punto del ciclo de vida lo colocamos, ¿no? Si lo colocamos al principio, cuando estamos entrenando el modelo, lógicamente es esencial. Controlar la monitorización de los resultados que nos está dando cierto tipo de desarrollo. O sea, esta figura siempre va a estar allí y sobre todo, dependiendo del tipo de sectores en donde apliquemos un sistema de inteligencia artificial u otro, pues la figura va a ser mucho más determinante, porque no es lo mismo aplicar un sistema de inteligencia artificial en un campo como la salud, un campo como las finanzas, un campo como el banking, etc. Y desde el punto de vista legal, pues está bastante alineado con todo lo que Alicia comenta desde el punto de vista de la ética y de la transparencia. Es decir, el hecho de prever determinados controles para controlar la transparencia, la información que recibe el usuario, que el usuario sepa siempre si lo que tiene delante ha sido producido por o con la ayuda de inteligencia artificial, es algo que claramente establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y los controles son muy similares. Es decir, una de las grandes medidas que introduce el reglamento de inteligencia artificial es la intervención humana, que debe estar siempre presente en la transparencia del usuario, es decir, el que el usuario esté siempre informado del uso de inteligencia artificial y en determinados casos, como cuando estamos en los supuestos que el RIA clasifica como de alto riesgo, ya no es solo te proporciona información sobre la presencia o la intervención de la inteligencia artificial, sino sobre la finalidad y el tipo de decisiones que es capaz de alcanzar. Pensemos que no es solo una cuestión de negocio, que lo es y es hiperrelevante, y de transparencia, sino que tenemos que desplegar medios para evitar que todos esos riesgos de los que hablamos en torno a la IA se materialicen. Por poneros otro ejemplo mundano, hablamos de, o aterrizar en la práctica, daños o riesgos psicológicos, financieros o sociales, sextorsión a través de contenidos generados por inteligencia artificial, fraude financiero utilizando la inteligencia artificial o manipulación de noticias, que tendría un impacto más social. La intervención humana es esencial y es solo uno de los controles que la intervención humana no es solo recomendable ni opcional, sino que es obligatoria. Exacto. Debemos de tener en cuenta que al final los sistemas de inteligencia artificial no pueden automatizar según qué tipo de respuestas, sino que deben siempre formar parte de la toma de decisiones con un agente humano. Y dentro de la ética, otro de los grandes temas a tocar siempre es el tema de los sesgos, ¿no? Al final las inteligencias artificiales están entrenadas por seres humanos, los seres humanos tenemos sesgos. Eso es así. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo evitamos que la inteligencia artificial generativa los tenga? A ver, ¿Es evitarlo? No sé. Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que los sistemas de inteligencia artificial generativo, que por definición son cajas negras, nos ofrezcan este ejercicio de transparencia? A ver, no hay una fórmula mágica para ello. Y de hecho, nosotros todavía estamos investigando, ¿no?, qué herramientas podemos disponibilizar para poder conseguir identificar esta toma de decisiones que ha hecho un modelo de inteligencia artificial a lo largo de todo su recorrido. Detectar sesgos, monitorizar las respuestas que nos dan y aplicar pues ejercicios de transparencia al final es una de las medidas, pero conforme vaya pasando el tiempo creo que vamos a hacer mejores ejercicios y vamos a crear mejores herramientas de explicabilidad en torno a este tipo de modelos. Sin duda, y yo con la autorización de Alicia, que es mucho más experta en filosofía y en ética que yo, sí querría dar un punto de vista, y es que yo creo que porque es algo que he aprendido este año y que me ha marcado bastante a la hora de hablar de estos temas. El sesgo no es negativo en esencia, y el sesgo lo tenemos todos, lo arrastramos. Por tanto, la inteligencia artificial los va a tener porque se está nutriendo del bagaje cultural de la humanidad en este momento, que arrastra unos sesgos propios. Lo que hay que evitar es que el sesgo se convierta en un estereotipo o en cualquier tipo de decisión o impacto perjudicial para los derechos de las personas. Una vez más, ¿cómo haces eso? Controlando la configuración
administración del algoritmo, auditando el algoritmo, intervención humana en todo el proceso e incluso medidas que tienden a la anonimización o pseudonimización de la información sobre la que trabaja la IA son muy relevantes porque anulas características de género, de raza y demás que, sin ser relevantes para la decisión que está tomando la inteligencia artificial, ayudan a que el resultado sea mucho más objetivo. Es cierto que, por ejemplo, el reglamento está disponibilizando temas como, por ejemplo, la evaluación del impacto a los derechos fundamentales, que será obligatorio para aquellos sistemas de alto riesgo, y al final pues habrá una serie de medidas y de auditorías que habrá que llevar a cabo pues para entender los sesgos, sobre todo, que se generen aquellos que necesitamos que se generen y entendamos la manera en la que se generan otros que afectan negativamente a los Y usuarios. fíjate que este concepto y esta preocupación no es nueva, que ya viene del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que establece cautelas similares cuando hay toma de decisiones automatizadas que afectan a los derechos de los individuos, con lo cual va muy alineado. E incluso aunque el RIA solo establezca esa evaluación de riesgos en determinados casos, el GDPR ya va por delante. En cuanto aparece una decisión automatizada, ya tienes que llevar a cabo ese análisis, con lo cual... Y con todo el potencial que tiene la tecnología, ¿no? Que hace tantísimas cosas la inteligencia artificial generativa que nos tiene eclipsados, ¿creéis que somos realmente conscientes de lo que implica utilizar inteligencia artificial generativa? Mira, hay una frase que me encanta de Arthur C. Clarke que dice que cualquier tecnología suficientemente evolucionada o suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y eso es lo que sucede con los desarrollos de inteligencia artificial generativa, que generan en nosotros como una especie de magia y como de velo, ¿no? De esta sobreconfianza de la que hablábamos anteriormente. Para mí, yo creo que despliegan en nosotros como una parte casi como de inocencia, ¿no? De cuando te enfrentas a estas cosas que no sabes muy bien cómo funcionan. Yo creo que a nivel de usuarios nos falta todavía comprender sobre todo las consecuencias de su uso, o sea, ya no los beneficios, que claro, a simple vista parecen mucho, pero también esas consecuencias que van por detrás, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta, temas que afectan a los sesgos, a temas que tienen que ver, por ejemplo, con la empleabilidad de las personas, a temas de sostenibilidad, que esto es un gran melón que deberemos abrir como sociedad, todo el impacto que está teniendo este desarrollo tecnológico a nivel de impacto en nuestro planeta. Tenemos entonces un marco de regulación que ha lanzado la Unión Europea y hay más países que están lanzando o están pensando lanzar estos marcos, pero ¿creéis que hace falta un marco de regulación más global y no solo local por geografía? Pues a ver, es una pregunta compleja. Por un lado sería recomendable por la interconexión global de los mercados, es decir, ya la IA no tiene fronteras, pero es que los mercados tampoco lo tienen, son globales, con lo cual muchas veces, por lo menos desde el punto de vista de los prestadores de servicios jurídicos, vemos claramente la dificultad de las empresas de tener que abordar y cumplir con tantísimo marco legal. Asimismo, hay muchos desafíos que no son propios de un país o de un continente, que son transnacionales. Desafíos para la privacidad, el tema de los sesgos que hemos comentado. El problema es que pues esta carrera armamentística de la que hablamos en torno a la IA generativa probablemente lo va a impedir. Eso, más la soberanía nacional de los estados, hace muy poco probable que vayamos a ver un marco común. Lo que sí estamos viendo, y a mí me parece que va por buen sentido porque recuperamos la potencia y la utilidad del soft law y de la autorregulación, lo que sí que estamos viendo es entidades supranacionales, organismos y organizaciones creando códigos de conducta, autorregulación, códigos de buenas prácticas en cuestiones, como decíamos, transnacionales, como la ética, la privacidad y demás, intentando acompañar el movimiento legal y aplicando estándares más homogéneos a nivel internacional. Sí, es cierto que concuerdo totalmente con lo que estabas diciendo. Es cierto que hay varios frentes, podríamos decir, de creación de inteligencia artificial o de desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos todo el mercado estadounidense en el cual hay una inteligencia artificial, pues que una carrera armamentística muy parecida a la que había durante la Guerra Fría por hacerse con el control. Tenemos todo un eje más localizado en la zona de China, en la cual pues Estados Unidos, ¿no?, empieza a generar como una serie de dinámicas en las cuales tienen que desarrollar tecnología. Entonces son dos países con unas regulaciones quizás un poco más laxas, pero con regulación igualmente, pero que se están haciendo con la carrera, y un enfoque europeo que es una inteligencia artificial por la sociedad, ¿no? O sea, tal y como funciona la dinámica de los mercados, pues yo creo que va a ser difícil encontrar un punto
en común con estos 3 puntos de vista, pero sí que creo que nos vamos a ir enfrentando a una serie de valores globales sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, y si me dejas apuntar, yo creo que marco global no vamos a ver, y menos viendo cómo están los distintos mercados presionando por ganar esa carrera, pero sí que hay un esfuerzo por parte de las organizaciones para introducir buenas prácticas que tiene bastante valor. Como decíamos antes, abordar la regulación de la inteligencia artificial se puede hacer de muchas formas y ahí tenemos los 3 ejemplos, el intento europeo, el intento chino y el intento americano. Todas las formas de abordarlo tienen sus pros y sus contras, pero sí que espero o sería deseable que haya una voluntad política de no perjudicar lo que hoy en día todo el mundo sabe que es un mercado global. Pues Alicia, Teresa, una charla súper interesante. Hemos aprendido un montón de cosas hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de GenAI Era. Y esperamos que volváis por aquí para hablar de estos temas, porque seguro que en el futuro tendremos que retomar para ver en qué punto estamos con los temas de ética en inteligencia artificial generativa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.